¿no? Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada sobre la ley de simplificación administrativa en Aragón y los aspectos que tiene sobre los proyectos ambientales. Como sabéis, esta ley ha sido objeto de, previamente, ¿no? La no existencia de esta ley ha sido objeto de debate intenso dentro de los órganos de gobierno, tanto en las comisiones de estudios como en el ejecutivo de la directiva, para tratar de aligerar, de simplificar una serie de trámites administrativos por parte del gobierno. Hace ya unos meses, se mantuvo distintas reuniones con los departamentos del gobierno de Aragón y con el impulso de la presidencia del gobierno se aprobó en diciembre la ley de simplificación administrativa. Nosotros pensamos que es una ley muy importante para todo lo que significa el impulso de los proyectos empresariales en Aragón, en todos los ámbitos, ¿no? Sobre todo en aquellos que requieren una autorización ambiental o unos trámites ambientales que son tasados, que son obligatorios por ley, y también el impulso de proyectos, sobre todo en el ámbito de las renovables, y los proyectos industriales que de alguna manera son importantes. Yo creo que hoy contamos con la suerte de doy las gracias a Julio Tejedor por estar hoy aquí con nosotros. Julio, además de amigo de hace muchos años, ¿no? De la época de la Facultad de Derecho, yo creo que una trayectoria brillante que hace, yo creo que es una de las mentes mejor amuebladas que tenemos en Aragón desde el punto de vista jurídico. Julio es doctor en Derecho, es catedrático de Derecho Administrativo, ha sido docente en la Universidad de Zaragoza desde el año 92 y desde 2015 es el secretario general de la presidencia del gobierno. Anteriormente también ha desarrollado distintos cargos en el ámbito de la dirección general, como director general de Vivienda y Rehabilitación y director general de urbanismo. Yo creo que no miento si digo que Julio es el gran artífice de esta ley. Es una ley coordinada con distintos departamentos, pero la mente que ha dirigido, que ha escrito, que ha pensado y que ha orientado esta ley es Julio. Yo creo que nadie mejor que él para explicarnos esta ley, para explicarnos cuáles van a ser los pasos también para su puesta en marcha. Ahora estamos también con, creo que está el parlamentario con la modificación de distintas leyes para que recojan los preceptos de esta ley. Sin duda, yo creo que todas las dudas, las cuestiones muchas veces habéis manifestado de cómo va a funcionar, qué se va a hacer, y creo que es el foro adecuado para poderlo exponer y para poderle plantear a Julio las dudas y cuestiones. Gracias, Julio, por estar aquí hoy con nosotros y espero que la jornada sea muy interesante. Gracias, Ricardo. Gracias en primer lugar a la COE Aragón por invitarme a esta sesión, a esta jornada de trabajo sobre una nueva ley, sobre la ley de simplificación administrativa y en particular tratando de conectar las novedades que esa ley introduce con el mundo de la empresa. Lo primero que quiero decir es, quizá va a sonar un poco extraño, ¿no? Es una ley que parte de la idea de que las leyes por sí mismas no resuelven los problemas. Las leyes pueden ayudar a resolver problemas, las leyes pueden impulsar procesos de transformación, pueden marcar un camino, pero si se limitan a ser un texto publicado en el boletín oficial, difícilmente conseguirán los objetivos que se propongan por mucha insistencia que se tenga en afirmarlo desde los ámbitos en los que hayan sido promovidos. Por tanto, es una ley que lo que trata de establecer es un nuevo régimen jurídico de determinados aspectos del funcionamiento de la administración pública, pero sobre todo lo que trata también de promover y de ordenar es un proceso, que ahora explicaré cómo es un proceso de simplificación administrativa, que necesariamente es un proceso integral, un proceso que tiene que afectar y que tiene que ser asumido por toda la estructura de la organización administrativa, porque si no nos saldrá bien, no fracasará. Desde este punto de vista,
abordar un proceso como este no es distinto de lo que pueden ser procesos de reestructuración de grandes empresas, que necesariamente afectan y se proyectan sobre toda su estructura. Unas piezas son complementarias de otras. Ayer hacía un símil con un compañero hablando de la importancia de unos u otros en el impulso de proyectos de la administración, y decía, bueno, es que es una pata muy importante. Y digo, bueno, la administración es un 100 pies. Si hay una pata y se descoordina, acaba descoordinando a todo el animalito. Y esto no es muy distinto de lo que ocurre con cualquier otra gran compañía. Por tanto, partamos de la idea de que la ley de simplificación administrativa nos tiene que llevar a la administración pública y tiene que llevar a quienes se relacionan con ella a un cambio de cultura, a un cambio de modelos de relación, a un cambio de modelos de actuación, sobre las bases del régimen jurídico que la ley. Para tratar de explicar el contenido de la ley, voy a estructurar mi intervención, que trataré de ajustar el tiempo que me he dedicado, en cuatro grandes bloques. Uno, el dedicado a los porqués y a los grandes principios de la ley. ¿Por qué nos metemos en este lío? ¿Por qué avanzamos por un proceso de simplificación que en las bases que ha tomado el Aragón es distinto del que están impulsando en otras comunidades autónomas que en muchos casos van una fase por detrás de nosotros, porque todavía están en las herramientas de tramitación, como los proyectos de interés general, como la simplificación de la normativa urbanística y demás, que aquí en Aragón ya hicimos. En segundo lugar, trataré de lo que he denominado, lo que yo llamo el gran bloque de la ley, que es el de la simplificación mediata. La simplificación que se impulsa a través de un proceso de reflexión de la organización administrativa que necesariamente veremos que dará lugar a un nuevo proyecto de ley que deberá estar preparado en torno al verano, que será el que aplicará las novedades del régimen jurídico de la ley de simplificación y otras normas sectoriales de los diferentes departamentos del gobierno de la Unión. El tercer bloque, hemos hablado de simplificación inmediata, hablaremos también de coordinación. Algo que también afecta de forma horizontal a toda la administración y a todas las administraciones. La ley también ya regula y da carta de naturaleza a técnicas de coordinación y de colaboración interna entre los departamentos de la administración autonómica o las entidades de la administración autonómica y entre la administración autonómica y otras administraciones. Igual que puedes quitar mascarillas. Sí. Quítate la mascarilla y damos mascarilla. Y decía, entre la administración de la comunidad autónoma y otras administraciones. Ese sería el tercer bloque, el bloque relativo a la coordinación y colaboración interna dentro del sector público autonómico y del sector público autonómico con otras entidades. Y por último, el cuarto bloque será el que dedicaré de manera más rápida, porque afecta, aunque hay cuestiones interesantes como los cambios en la normativa de subvenciones, entre otras, el que afecta a lo que llamaríamos la simplificación directa. Es decir, aquellos cambios de régimen jurídico en leyes, sobre todo en leyes estructurales del sector público autonómico, como Hacienda, como subvenciones, como contratación, como algunos aspectos de urbanismo, como algunos aspectos de energía, etcétera, que entran en vigor directamente con la aprobación de la ley, que no requieren de un proceso. Por tanto, esa es la estructura. Los porqués, la simplificación inmediata, ese proceso de transformación que se trata de impulsar a través de la ley y que ya está en marcha, la coordinación y finalmente la simplificación. ¿Por qué? Porque un proceso de simplificación eso es. Sí. Bien, decía, los porqués. ¿Por qué una política de simplificación administrativa? Nos emplazamos a construir una política de simplificación administrativa implicada en la administración pública. Veremos que porque es una demanda social. Pero lo primero que hemos de reflexionar es qué debemos de entender por simplificación administrativa para ver por qué afrontamos ese camino. La simplificación administrativa es un proceso, la ley lo define como un proceso permanente de transformación y mejora de la organización del sector público
resultante de un conjunto de iniciativas. Es decir, la simplificación administrativa no es solo derogar una ley, no es solo cambiar la organización de un departamento, no es solo modificar un procedimiento para incorporar o suprimir trámites. Es un proceso integral que afecta a toda la organización, que requiere de una reflexión global, que ha de implantarse globalmente. Un conjunto de iniciativas de mejora de calidad normativa, tanto simplificación regulatoria, simplificación normativa, de transformación digital del sector público, en el que ahora estamos insistiendo y que contamos con un nuevo reglamento estatal que esperemos que sea ya el definitivo para conseguir impulsar el proceso de transformación digital de todo el sector público español. Modernización, técnicas de modernización y racionalización administrativa, a veces incorporando técnicas procedentes del sector privado, que ya hemos ensayado en la administración autonómica. La revisión, reordenación y agilización de procedimientos y la reducción de cargas administrativas. De todo ese conjunto nace un proceso integral de transformación de la administración, que ha sido un proceso demandado social y demandado empresarialmente desde hace mucho tiempo, pero ahora con un componente adicional, que ese proceso de simplificación y de agilización de la acción y del funcionamiento de la administración resulta especialmente oportuno por la crisis que nos ha venido impuesta como consecuencia de factores que no son ni factores económicos, ni factores empresariales, ni factores administrativos, que ha sido una pandemia. Por tanto, abordar ahora ese proceso de simplificación, atendiendo a las demandas sociales y empresariales, en este contexto de pandemia o de salida de la pandemia, es una oportunidad. Hemos de convertirlo en una oportunidad de mejora para salir más fuertes, mejor organizados, mejor relacionados de la crisis provocada por la pandemia. Un proceso que, desde mi punto de vista, hay que afrontar sin demagogia ni segundas intenciones, por ninguna de las partes. Es decir, no debe haber trampas, sino unos objetivos claros de mejora, centrados en la normativa, centrados en los procedimientos, centrados en la organización, que nos permitan relacionarnos mejor. No es necesariamente menos administración, pero sí es necesariamente mejor administración. Luego veremos lo que dice la ley sobre esta cuestión. Es una ley, y creo que hay que tenerlo también muy presente desde el principio, que opera en el ámbito competencial autonómico, que trata de exprimir las competencias autonómicas, pero es una ley que opera en materias estructurales del derecho administrativo, del derecho público, por tanto en materias donde las competencias del Estado son muy potentes, ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo recalco? Pues porque la ley llega hasta donde puede llegar, con una normativa estatal más simple, con una normativa estatal concebida de otra forma, a veces simplemente concibiendo o regulando la normativa básica estatal más en línea con las directivas europeas, que paradójicamente son más sencillas que la normativa básica estatal, la ley aragonesa hubiera ido más allá. Y el ejemplo lo tenemos en materia de contratación. Las directivas de contratación son infinitamente más sencillas, igual que muchas otras leyes autonómicas, leyes de Estados miembros de la Unión, infinitamente más sencillas que nuestra normativa básica estatal. Y eso dificulta las cosas y a su vez limita el avance de un proceso de transformación como el que la ley trata de promover. Pero bueno, dentro del ámbito autonómico es una ley que trata de exprimir las competencias, que se aplica a todo el sector público autonómico y que se aplica también con algunas reglas adicionales al sector público local. Afecta, ya lo he dicho, a tres vertientes fundamentales: la regulatoria, la organizativa y la procedimental, y la ley incide sobre todas esas cuestiones, tanto en la medida en que regula la simplificación inmediata, lo veremos, como en la medida en que regula la simplificación directa. En base a la intervención sobre lo regulatorio, sobre lo organizativo, sobre lo procedimental, la ley trata de diseñar y de promover una estrategia global de cambio dentro del sector público, de que la propia organización pública internalice, ya veremos cómo lo hacemos a través de la Comisión de Simplificación, luego lo explicaré, internalice esta idea de la simplificación. Si lo puedo hacer más sencillo, no lo tengo por qué hacer más complicado. Es decir, esta reflexión tiene que estar permanentemente presente cuando se regula, cuando se organiza y cuando se diseñan y tramitan procedimientos. Por tanto, es un proceso, como digo, con tres grandes líneas de trabajo, pero que afecta a toda la organización. Y que parte de un deber, lo decía hace un momento, de un deber general de promoción de la simplificación administrativa. Todas las entidades y órganos del sector público deben promover de forma efectiva la simplificación administrativa en sus respectivos ámbitos de competencia. Cuando regulemos un procedimiento y nos planteemos introducir trámites,
hemos de pensar para qué, por qué, con qué objetivos, si son útiles o no son útiles al procedimiento y, sobre todo, si son equilibrados desde el punto de vista de la existencia de una dilación o de una carga administrativa adicional. Y una vez identificadas las alternativas, hemos de seleccionar en cualquiera de los planos de actuación de la Administración por aquellas alternativas regulatorias y de gestión que impliquen una mayor simplificación y una menor carga para los ciudadanos. Y esto ha de ser tenido siempre presente. Estamos ya muy imbuidos, ¿verdad?, en esta cultura de la evaluación ambiental de origen americano, que la Unión Europea asumió y que de ahí se trasladó a todos los Estados miembros, que se basa en el estudio de alternativas y en la opción por la alternativa ambientalmente más sostenible, ambientalmente menos agresiva o que ambientalmente pueda ser corregida con las medidas adecuadas de manera más efectiva. Pues se trata de trasladar lo mismo al ámbito de la simplificación. Cuando hay varias alternativas, optemos por la más simple, optemos por la que menos cargas suponga. Con dos actores fundamentales. Perdón. Con dos actores fundamentales. Lo decía también hace un momento. El sector público y el sector privado deben colaborar en las políticas de simplificación, deben corresponsabilizarse del impulso de la transformación digital. Y la ley introduce, lo veremos, mecanismos que tratan de plasmar organizativamente y procedimentalmente esa corresponsabilidad, como son, por ejemplo, las entidades colaboradoras de certificación. Por tanto, sector público y sector privado deben asumir estos planteamientos y deben asumirlos en ambos casos lealmente, para lograr más agilidad, más seguridad jurídica, más previsibilidad de la actuación administrativa. Pero pensemos una cosa, es decir, que es obvia, hay agilidad con buenos proyectos, no hay agilidad con malos proyectos. Y a veces, para conseguir la agilidad hemos de actuar inteligentemente, no hemos de colaborar en la tramitación de los procedimientos. Me ocurre un ejemplo en determinado tipo de procedimientos donde se estaba actuando masivamente y donde nos venían impuestos unos plazos, el cumplimiento de unos plazos, impuestos tanto a la administración autonómica como a los operadores. Seguramente habrá operadores del sector que sabrán de qué les hablo. En un determinado momento era absolutamente imprescindible para cumplir la normativa estatal que el proyecto obtuviese una autorización administrativa autonómica. Era absolutamente necesario. Y la administración autonómica en un determinado momento les lanzó a todos los operadores que habían presentado proyectos en ocasiones no suficientemente maduros que no presentasen modificaciones antes de la autorización porque entonces no se iba a llegar a la autorización. Porque teníamos que reproducir trámites ya realizados y eso iba a impedir que se alcanzase el objetivo de emitir una autorización. Y luego, emitida la autorización, cumplido el hito, cumplido el objetivo marcado por la normativa estatal, si era necesario, ya se modificarían los proyectos. Si era necesario, ya se modificaría. Ahí es un ejemplo muy sencillo de interacción entre quien promueve un proyecto y quien tramita el proyecto para lograr cumplir objetivos de tramitación que a veces son complejos. La ley enuncia en uno de sus artículos iniciales, lo voy a mencionar muy rápidamente porque luego lo vamos a ir viendo en cada uno de los apartados, también unos criterios generales de simplificación. Concretamente lo hace en un extenso artículo 4, que además durante la tramitación parlamentaria pues, incorporó un par de apartados más, que recoge, enumerándolos, lo que podríamos clasificar en tres bloques. Criterios o principios organizativos de simplificación, principios o criterios procedimentales de simplificación y criterios de gestión documental para la simplificación. Esos principios, esos criterios se plasman luego a lo largo del contenido de la ley y afectan, y ahora ya se empieza a ver gráficamente a qué nos referimos cuando hablamos de un proceso integral, de un proceso que afecta a regulación, organización y procedimientos, afectan a todas las vertientes de la simplificación administrativa, que son todas las de funcionamiento y organización de la administración. Por ejemplo, entre los organizativos hay que analizar la distribución de competencias, ejemplos concretos. ¿Es más eficiente que actúe un servicio provincial, que resuelva un servicio provincial o que resuelva los servicios centrales? Habrá que analizarlo en función de las características del procedimiento en el momento oportuno, en la regulación o en la organización de la administración.
Principios como supresión de cargas administrativas repetitivas obsoletas o no exigibles legalmente. Es decir, no dejemos en vigor normas por dejarlas en vigor. Me viene a la cabeza la normativa de habitabilidad de la cédula de habitabilidad de los años 40, que estaba provocando problemas 60 años después. Había comunidades autónomas que directamente la habían derogado, otras que la habían modificado, otras que la habían transformado en una norma autonómica. Oiga, vamos a pensar primero para qué sirve esto y si no tenemos ya mecanismos en normas más recientes que nos dan respuesta a las mismas necesidades que tenía esa vieja normativa estatal que aplicamos en muchas ocasiones con inercia. Mejora de la información sobre registro de documentación y procedimientos, simplificación de los registros cuando sean necesarios, probablemente a través de técnicas de automatización de la actuación administrativa, es decir, que alguien se inscriba en un registro con declaración responsable, que obtenga automáticamente la verificación de los registros de inscripción y que no tenga que esperar una resolución. Agilización de comunicaciones, formación, etc. Entre los criterios procedimentales, lo veremos, simplificación, unificación, eliminación de procedimientos, programación temporal del desarrollo de los procedimientos. Algo tan sencillo y tan atractivo para una empresa como decirle, si usted me presenta los proyectos con estos requerimientos documentales y de calidad documental, yo me comprometo a emitir una resolución en este plazo. Algo tan sencillo como eso es un principio de simplificación que la ley trata de hacer suyo. La reducción de términos y plazos o la implantación efectiva de técnicas de inteligencia artificial, de resolución automatizada, de actuación automatizada de la administración, que yo creo que están por explorar y por implantar en muchos ámbitos de la actuación administrativa. Por último, los criterios de gestión documental. Pues ahí encajaríamos el fomento de las declaraciones responsables, supresión o reducción de documentación, agrupación de documentos para aportar conjuntamente cuando sea necesario aportarlos o técnicas de normalización documental que han de nacer de la administración. Por tanto, unos criterios que al final nos llevan a este resultado que la ley propone. Es preciso, pues, administrar mejor, no menos, regular mejor, no menos, evaluar más y mejor, internalizar en la administración, en la organización pública, la cultura de la evaluación de una vez por todas, y para eso es fundamental la explotación de los datos, del Big Data que la administración genera, que es un activo que todavía no ha puesto en valor, sorprendentemente, la administración pública y que pone mucho más en valor el sector privado que la propia administración que los genera. Se trata, por tanto, de lograr administraciones mejores, más cercanas a ciudadanos y empresas, más ágiles, más proactivas, más tecnológicas, más atentas a las necesidades que deben atender constitucionalmente para atenderlas mejor. Para eso, no basta con lo anterior, no basta con todos esos porqués y con todos esos objetivos. Miremos también desde la administración al sector privado. Lo decía al principio de mi intervención, la ley por sí misma no resolverá los problemas. Hay que gestionar su aplicación. Hay que gestionar la mejora, por tanto. Busquemos también en el sector privado técnicas organizativas, técnicas de evaluación, técnicas de programación, utilizar instrumentos tan sencillos y tan habituales como cronogramas, flujogramas que nos permitan programar la actuación administrativa y decir lo que yo señalaba hace un momento. Oiga, si usted presenta proyectos en estas condiciones, yo se los voy a tramitar en estos plazos, porque las incidencias normalmente van a ser menores, aunque tengamos que tramitar todo el procedimiento. Por tanto, en esta labor de interacción entre el sector público y el sector privado, también hay técnicas del sector privado que se pueden incorporar al día a día de la administración. ¿Y quién ha de hacerlo? Aquí partimos de otro problema de la estructura administrativa, que no tenemos una estructura administrativa de simplificación, concebida para la simplificación administrativa. De hecho, la simplificación administrativa, si se examinan las normas organizativas actuales de la administración, es una competencia más, casi podríamos decir accesoria, que corresponde habitualmente a las jefaturas de servicio integradas en las secretarías generales técnicas de los diferentes departamentos. Pero ha tenido poca sustantividad. Tiene más sustantividad la transparencia, por ejemplo, la normativa sobre transparencia o algunos aspectos de digitalización, que la idea de simplificación. Es algo por implantar, por desarrollar dentro de la cultura administrativa, que hoy está dispersa, como ocurre en muchos ámbitos, como ha ocurrido en muchas materias, como ocurre específicamente en lo relativo a la organización de la administración. Tenemos un departamento que es competente en materia de administración pública, que es Hacienda y Administración Pública, otro competente en materia de transformación digital, que es Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, y un ente de soporte, que es horizontal a toda la administración, que es ASTA, la famosa servicios telemáticos, que es el competente para prestar servicios de tecnologías, servicios de la información y telecomunicaciones, que son estructurales para el proceso de simplificación administrativa, para el proceso de transformación digital de la administración. Una referencia muy rápida a cómo implantar este
cómo impulsar este proceso y cómo implantar esta cultura de simplificación dentro de la organización de la administración autonómica, del sector público autonómico. Se ha creado un órgano, la Comisión de Simplificación Administrativa, que es un órgano burocrático, pero un órgano burocrático no en el sentido peyorativo del término burocracia, un órgano burocrático en el sentido de que es un órgano de trabajo integrado por personal, por empleados públicos, expertos en las diferentes materias a las que afecta la simplificación, que van a constituirse, que se han constituido ya el 18 de marzo del 21, ahora se está elaborando ya el reglamento, que se han constituido ya como el nodo de una red. Es decir, la Comisión de Simplificación Administrativa, integrada por 10 personas, con sus 10 suplentes, en el que hay representantes autonómicos y del mundo local, es el centro de una red de simplificación que va a dar lugar a grupos de trabajo, que va a dar lugar a la integración de esas jefaturas de servicio de las secretarías que antes mencionaba y que va a ser la que dinamice y la que aplique algunos de los mecanismos del proceso de simplificación. Es, por tanto, un órgano que trata de superar las barreras departamentales y trata de construir una red de simplificación en la que se integren todos aquellos que tengan algo que aportar, que tengan algo que impulsar en cuanto a la simplificación administrativa del sector público autónomo. Pasaríamos a la simplificación inmediata, al proceso, a la simplificación en relación con la cual la ley establece las novedades del régimen jurídico que ahora vamos a ver, pero que sobre la base de esas novedades del régimen jurídico, que son importantes, son diferenciales con respecto a lo que ocurre en otras comunidades autónomas, sobre la base de esas novedades del régimen jurídico, la ley lo que hace es impulsar un proceso que promueve el examen de la normativa actual, el análisis de la normativa actual por parte de los diferentes departamentos, para redactar un nuevo proyecto de ley que afectará a leyes sectoriales, podemos llamar la ley ómnibus, como ocurrió con el proceso de implantación de la directiva Bolkestein, una ley de leyes, una ley que modificará una serie de leyes en aspectos concretos para hacer efectivos los principios de la ley de simplificación. Como decía, la ley de simplificación es una ley que requiere, que tiene un programa de aplicación complejo. Simplemente esto es algo que ya barajábamos cuando estábamos con el proyecto de ley que hemos ido actualizando según ha ido desarrollando su procedimiento prelegislativo y legislativo. Y hay cantidad de tareas. Cada una de esas líneas, algunas ya están hechas, pero cada una de esas líneas puede dar lugar a un trabajo profundo, importante y necesariamente reflexivo de ámbitos amplios de la administración autonómica. Pero lo central del proceso de aplicación de la ley, lo que yo llamo simplificación inmediata, de los cambios en cuanto al régimen de intervención de la actividad de particulares y empresas, es decir, el paso de la autorización previa a declaraciones responsables y comunicaciones, el cambio del silencio positivo, del silencio negativo al silencio positivo, la revisión de los plazos, la rebaja de los plazos de emisión de informes o de resolución. Ese proceso se produce a través de un itinerario, de un camino muy simple que ya se ha iniciado. Tendríamos en primer lugar la ley de simplificación, que actuaría como ley paraguas, como ley que establece el régimen jurídico, los cambios de régimen jurídico, la constitución de la Comisión de Simplificación, que en su primera reunión, que fue ya de trabajo, analizó, debatió y acordó el siguiente paso que ya se ha hecho también en la emisión de instrucciones a los departamentos para elaborar propuestas de cambios de las diferentes normas sectoriales. Estas instrucciones ya se remitieron dentro del plazo de un mes previsto en la ley de simplificación y se publicaron en el boletín oficial del 29 de marzo de este año. Esas instrucciones a los departamentos son las que abren un proceso que nos llevará aproximadamente al mes de junio, dentro del cual los departamentos deberán remitir al Departamento de Hacienda, a la Secretaría General de Presidencia, las fichas correspondientes a los procedimientos de intervención, al silencio administrativo, a los plazos y a la emisión de informes para incorporar las reformas legales necesarias. Esta será la fase que se culminará en el mes de junio, propuestas de los departamentos, y a partir de ahí se aprobará la ley, el proyecto de ley ómnibus de simplificación, el proyecto de reformas sectoriales para la aplicación de las nuevas reglas de la ley de simplificación. Eso dará lugar, sobre todo, cuando se sustituyan las autorizaciones previas por declaraciones responsables, a una reorganización interna de la Administración. Aquellos servicios que han tenido competencias tradicionalmente en materia de autorización previa pasarán a tenerlas en materia de control de declaraciones responsables y comunicación y en materia de actividad de comprobación de las declaraciones que se presenten. Se aprobarán los decretos de aplicación correspondiente y se pasará ya a aplicar el régimen simplificado que luego, según la ley, se someterá a un régimen, a un sistema de evaluación permanente. En el primer año, esto es lo que está previsto,
que ocurra para la aplicación de la ley, plasmando temporalmente los diferentes trámites, los diferentes pasos que hemos visto. Era clave la resolución que he señalado, la resolución ya emitida y publicada el 29 de marzo, conjunta de la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda, oída la Comisión de Simplificación, que ha establecido cuál es el procedimiento a seguir para la elaboración del proyecto de ley que habrá de culminarse en el entorno del verano. Una resolución que es una resolución sencilla, que requiere un análisis por parte de los departamentos de las diferentes materias que vamos a analizar a continuación para que propongan los cambios sectoriales. Este será el momento de entrar en la legislación, en la normativa sectorial, en cada uno de los ámbitos de intervención pública e incorporarlos a la ley. Pero los departamentos no solo van a tener que proponer los cambios, según la resolución. La resolución también dice otra cosa. Deberán también justificar los no cambios. Es decir, deberán analizar por qué mantienen regímenes jurídicos, de acuerdo con lo que permite la ley, ya lo veremos, por razones inferiores al interés general, de autorización previa, o regímenes jurídicos de silencio negativo, o por qué no se modifican o se elevan los plazos dentro de los umbrales que prevé la ley con respecto a los ordinarios. La idea, en cualquier caso, es, lo decía también, es decir, no tenemos que ignorar las bases fundamentales de la actuación administrativa, es que los cambios que se produzcan se hagan con capacidad para ser gestionados. Es decir, que no se generen cambios en el aire. Por ejemplo, la ley deja muy claro, y esto se debatió en la tramitación parlamentaria y se asumió de forma prácticamente igual por todos los grupos, que para cambiar el régimen de autorización previa al régimen de declaración responsable hay que identificar las unidades administrativas que van a gestionar el nuevo régimen de declaración responsable y analizar su dimensionamiento. Probablemente en muchas ocasiones no hará falta cambiar mucho más que los propios decretos de estructura orgánica y las atribuciones competenciales, pero en otros casos es posible que haya que reforzar algunas estructuras o reordenar algunas estructuras. ¿Por qué es inmediata esta simplificación? ¿Por qué es inmediata esta simplificación? Pues porque como se requiere este proceso de adaptación, es un proceso en los ritmos administrativos razonablemente rápido, como se requiere este proceso de adaptación, en estos aspectos concretos la ley no entrará en vigor hasta que se complete el proceso previsto en la disposición final 16ª, que es la que regula lo que estamos viendo ahora. Un elemento clave también en esta simplificación inmediata es el plan de simplificación normativa. Sería la parte relativa a la simplificación regulatoria. El plan de simplificación normativa, de alguna manera, se diseña vinculándolo a algo que ya está funcionando desde la legislatura 2015-2019, que es el plan de gobierno, que está sujeto a evaluación dinámica. Recientemente, hace unos días, se acaba de renovar la herramienta informática para la visualización del plan de gobierno y el análisis de la evolución del plan de gobierno. Se vincula al plan de gobierno precisamente porque, como ya está funcionando y ya hay un plan anual normativo que va vinculado al plan de gobierno, pues ahora se le incorpora esa nueva dimensión de la simplificación. La simplificación normativa, que en términos muy generales, ¿en qué consiste? Pues en simplificar y reducir el número de normas, es decir, deroguemos formalmente las normas innecesarias, obsoletas que nos están aplicando, de las cuales a veces incluso se habla de derogación por obsolescencia, aunque no esté formalmente derogada, la adaptación de las normas a los principios de buena regulación y la consolidación de la normativa vigente, en la cual la propia ley de simplificación ya da un paso directo. La disposición final 17ª de la ley de simplificación prevé un amplio programa de refundición de normas autonómicas en ámbitos estructurales. Dentro de la simplificación inmediata, luego hay que analizar los cambios de régimen jurídico, que afectan a muy diferentes materias. Aquí vemos el régimen jurídico de intervención, el debate sobre autorización previa, declaración responsable o comunicación, el régimen del silencio, el régimen de los informes, los plazos para la emisión de resoluciones administrativas o de informes y los requerimientos sobre documentos. Aquí es donde la ley
de simplificación actúa como ley paraguas que establece cambios de régimen jurídico que son los que deben servir de base para luego modificar las leyes sectoriales en el proceso que ya hemos analizado. Gráficamente podríamos ver todos estos cambios en este esquema. Este impulso de la gestión administrativa y la actividad económica se plasma, por un lado, en los cambios en la intervención administrativa, régimen de declaración responsable y comunicación convertido en regla general en la ley de simplificación, con entidades colaboradoras de certificación, con el establecimiento de unos requisitos organizativos de aplicación y con un régimen sancionador específico, como ocurrió en su día en la normativa estatal cuando se implantó la directiva Bolkestein. La simplificación de los procedimientos que se proyecta sobre los efectos del silencio, plazos de resolución, plazos de emisión de informes y dictámenes, aportación de documentación y el régimen de evaluación permanente, y las medidas de administración electrónica, sobre las que me detendré menos, que afectan a cuestiones que hemos denominado cuestiones palanca, es decir, no hay una regulación integral de la administración electrónica, pues porque en parte ya nos viene impuesta por el Estado, pero sí que hemos incorporado a la ley aquellos elementos que a juicio del departamento competente en esta materia pueden ser palancas de cambio, palancas para acelerar el proceso de transformación digital y acelerar al mismo tiempo el proceso de simplificación. El régimen de identificación y firma ante administraciones públicas, la aplicación de las tecnologías de registro distribuido como instrumentos de certificación, de acreditación en cualquier procedimiento administrativo, el registro de funcionarios habilitados, el estatuto personal de ciudadanía, que sería un siguiente paso evolutivo de lo que conocemos como carpeta ciudadana, o un elemento central que debe estar en la base de la construcción de la administración electrónica y del proceso de transformación digital, que es la regulación de la plataforma de gobernanza de datos. Veamos muy rápidamente los diferentes aspectos que inspiran la ley. ¿Qué pasa con el En primer lugar, la preferencia de la declaración responsable y comunicación previa. Hemos visto que había un deber general de promoción de la simplificación, pues hay también en la ley un deber general, artículo 14, de promoción de la declaración responsable y comunicación como técnicas habituales de intervención administrativa. Entiéndase, ya no solo en el ámbito de la directiva Bolkestein, de la liberalización de determinados servicios impulsada por la Unión, sino con carácter general. Siempre que se pueda, siempre que sea compatible con los intereses generales, que no existan razones imperiosas de interés general que lo impidan, el régimen debe tender a ser el de declaración responsable y comunicación previa. De este modo, la ley, en el artículo 15, regula esta cuestión en sintonía con la ley, con lo que en su día hizo la directiva Bolkestein y la ley de garantía de unidad de mercado, viniendo a decir que solo cuando haya razones imperiosas de interés general que lo impidan, podrá legalmente, mediante norma legal, no aplicarse este régimen de declaración responsable o comunicación. ¿Cuáles son esas razones imperiosas de interés general? Las que lo son en Europa, las que lo son conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son las determinantes. En el artículo 2b se señala así diciendo que las razones definidas e interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en particular de forma no limitativa, una serie de razones, serían razones imperiosas de interés general a los efectos que estamos viendo aquí. Cuando haya una de estas razones, cuando se acredite una de estas razones, se podrá mantener un régimen de autorización previa. Si no, no. Entiendo que cuando haya normativa estatal se aplica de forma prevalente la normativa estatal. A partir de ahí, la regulación de declaración responsable, comunicación, efectos, es una regulación en sintonía con la normativa estatal, resolviendo en su caso algunos problemas técnicos que se pueden detectar, y lo que sí que se hace es regular de forma sistemática la actividad de comprobación, inspección y sanción, que son, en lo que respecta a la actividad de comprobación, que regula la ley de simplificación por un lado, y la actividad de inspección y sanción por otro lado, distintas. La actividad de comprobación es una actividad posterior, inmediatamente posterior a la presentación de las declaraciones responsables y la comunicación, que tiene un plazo, que será el de 6 meses, salvo que se establezca otro inferior en norma sectorial, que no impide el inicio de la actividad o la ejecución del proyecto de que se trate. Cuando se haya presentado la declaración responsable, la comunicación podrá actuarse ya, pero que sí obliga a la Administración a verificar la corrección documental de la declaración responsable presentada. Transcurrido ese plazo, se podrá, por parte de quien presentó en su día la declaración responsable, pedir la emisión de un acto de comprobación por parte de la Administración, de un acto de conformidad de la documentación con la normativa aplicable.
Esa actividad de comprobación que va vinculada al proceso, a la declaración responsable, no condiciona en modo alguno el ejercicio de la potestad de inspección y en su caso de la potestad sancionadora. Puede haber ocurrido que se haya presentado una declaración responsable perfectamente ajustada a la legalidad y que luego en la ejecución del proyecto o el desarrollo de la actividad se cometa una infracción administrativa que, si es detectada por la administración, dará lugar al ejercicio de la potestad sancionadora y en su caso de la potestad de inspección para comprobar lo que sea necesario. Por tanto, son planos distintos. Es decir, exactamente igual que ocurre actualmente con una autorización previa. Puede tener una licencia como título habilitante para el desarrollo de una actividad o la ejecución de un proyecto, y si se ejecuta la licencia correctamente no hay ningún problema, pero si no, el ejercicio de la potestad de inspección y sancionadora es permanente. En este camino hacia la declaración de responsabilidad de la comunicación, la ley introduce una novedad. La introduce además de manera muy ambiciosa, muy horizontal, puede afectar a todos los ámbitos sectoriales de acción de la Administración, que es la regulación de las entidades colaboradoras de certificación. Bien, las entidades colaboradoras de certificación, que son entidades colaboradoras en el sentido tradicional del derecho administrativo, entidades que participan del ejercicio de funciones públicas, pero que no sustituyen a la Administración, que van a colaborar en los procedimientos administrativos. ¿De qué modo? Pues verificando por cuenta de quien va a presentar una determinada documentación ante la Administración pública que esa documentación cumple los requerimientos, cumple las exigencias de la normativa aplicable, realizando las inspecciones oportunas para poder certificar que eso es así y emitiendo los correspondientes certificados. De modo que con esto se facilita enormemente la actividad que hemos visto, la actividad de comprobación que tendrá que desarrollar la Administración, hasta el punto de que, emitido el certificado, comprometiendo la responsabilidad de los técnicos y, en su caso, de la entidad de certificación correspondiente, ya en gran medida el control ha tenido lugar. Hay un filtro que facilita enormemente la actividad de comprobación. A partir de ahí, la ley lo que hace es establecer el régimen jurídico concreto de las entidades colaboradoras, partiendo de esa definición que ya he señalado y de la concreción de sus funciones y de la afirmación de la actuación bajo control público pleno del procedimiento. Las entidades de colaboración de certificación tendrán que acreditarse cumpliendo una serie de requisitos, entre los cuales quizá el más destacable es el régimen de responsabilidad. Esto es lo habitual en este tipo de técnicas, es decir, en los modelos anglosajones que funcionan muy habitualmente con este tipo de instrumentos, que son muy habituales también en nuestro modelo regulatorio en el ámbito de la construcción, por ejemplo, entre otros, en el ámbito industrial, entre otros. Estas entidades certifican y comprometen su responsabilidad respecto de lo certificado, y han de asegurar ese riesgo. Y a partir de ahí pues, establece un estatuto de las entidades, pues, identificando funciones, las obligaciones, las incompatibilidades, que es un elemento esencial que puede condicionar su actuación, y la regulación del certificado de verificación documental. Pues se expone en cuanto al efecto del silencio, ¿cuál es la novedad fundamental del régimen jurídico? Pues la novedad fundamental del régimen jurídico, partiendo de la normativa estatal, que habla genéricamente de que la regla general será el silencio positivo, y luego establece un amplio listado de excepciones, que nos viene impuesto, recordemos lo que decía de la normativa básica estatal. La aportación de la ley aragonesa es que solo podrá establecerse silencio negativo, mediante norma con rango de ley, mediante norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general. Es decir, habrá que justificar en norma legal el establecimiento del silencio negativo. Por tanto, hay una excepción general, es excepcional, y además ha de ser motivada la regulación de un procedimiento con silencio negativo, concretando en la memoria las razones, especificando los daños para los intereses generales y ponderándolos con los legítimos intereses de su destinatario. Con los plazos de resolución ocurre algo parecido. La ley estatal establece 3 meses, aunque permite elevar hasta 6 meses. Pues bien, la ley aragonesa convierte la elevación de 3 a 6 meses en algo excepcional, nuevamente. El plazo será siempre de 3 meses y solo excepcionalmente, mediante norma con rango de ley, por razones imperiosas de interés general, podrá elevarse el plazo hasta el máximo que permite la ley estatal. Por tanto, mayor rigor
a la hora de permitir la ampliación excepcional. Las excepciones son siempre de interpretación restrictiva en derecho, la ampliación excepcional de los plazos. Con los informes, en cuanto a los plazos de emisión, lo mismo, 10 días. Para establecer un plazo superior, excepcionalmente, otra vez, deberá establecerse mediante norma con rango de ley, justificándolo por razones imperiosas de interés general. Y además, transcurrido el plazo máximo fijado sin pronunciamiento que es un motivo del órgano competente para su evaluación, se entenderán emitidos en sentido favorable, de modo que podrá continuar el procedimiento, pero el informe se entenderá emitido en sentido favorable. Aquí pensemos nuevamente en las excepciones derivadas de normativa europea, de normativa básica estatal, que las hay y muchas, por ejemplo, en el ámbito ambiental. Pero la regla general, en principio, con las excepciones que vengan impuestas por norma estatal o europea, serían. En cuanto a la aportación de documentos, de nuevo, la regla general en todos los procedimientos de competencia de la Administración autonómica sería la sustitución de la aportación de documentación por declaraciones responsables. Este es otro de los elementos que en las correspondientes fichas deberán identificar los departamentos. Esto que se aportaba al principio, ahora se hará mediante declaración responsable y se aportará al final. Y además lo aportará quien resulte propuesto. Y cuando se pueda instruir y tramitar todo el procedimiento sin necesidad de contar físicamente con la física o informáticamente con la documentación, no se podrá pedir la documentación. Se pedirá al final. Se pedirá para comprobar que quien ha sido seleccionado, adjudicata y lo que sea, efectivamente cuenta con la documentación necesaria. Siempre que lo permita el procedimiento. Siempre que las características del procedimiento lo permitan. Aquí se percibe muy claramente el porqué de la necesidad de un proceso de aplicación, porque de otra forma sería prácticamente imposible. Pero la ley ya lo hace esto. Por ejemplo, en materia de subvenciones, en la reforma que va en la parte de la simplificación directa, que la veremos rápidamente, ya se introduce, por ejemplo, esta regla como regla general. Reduciendo otras cuestiones y únicamente mencionar, como ya señalaba, el impulso de la administración electrónica pues, con las palancas de avance que ya he enunciado anteriormente. Coordinación, identificación y firma, el blockchain, registro de funcionarios, ese paso evolutivo adicional de la carpeta ciudadana hacia el espacio personal de relación con la ciudadanía, los datos, elementos de gestión privada como los cuadros de mando, que la Administración no acaba de implantar como una herramienta para formalizar un proceso de toma de decisiones sobre datos reales de gestión, la planificación, organización de procedimientos y otras cosas. En cuanto a las técnicas de coordinación, la ley incorpora de nuevo un mandato general de coordinación y colaboración interadministrativa, pero sobre todo, me voy a centrar en esta ficha para resumir, sobre todo se centra en la regulación de lo que llama la gestión coordinada de procedimientos. La gestión coordinada de procedimientos, que es lo que directamente y lo que específicamente su nombre indica, es decir, elaborar un documento que tendrá la forma de orden o convenio, en función de que sea dentro del sector público autonómico o con otras administraciones, que establezca los elementos fundamentales para que varios procedimientos se puedan tramitar de forma coordinada, de manera que de cara al operador económico, al ciudadano, esos varios procedimientos parezcan uno. Por ejemplo, integrando en un mismo procedimiento la modificación del planeamiento urbanístico, la tramitación del control ambiental y la autorización ambiental integrada de una actividad. De modo que los plazos discurran de forma paralela y al final la percepción por parte de ciudadanos que lo ha hecho todo a la vez, y que ha obtenido una resolución final, la última que le habilita para el desarrollo de la actividad o la ejecución del proyecto. Al servicio de esa gestión coordinada de procedimientos, que ahora veremos en qué ámbito se puede acordar y aplicar, se regulan las unidades transitorias de gestión sobre la base de la experiencia que hemos tenido en algunos proyectos y en la gestión de la pandemia, y un régimen especial de atribución de funciones al personal que se integre en las unidades transitorias que apoya la gestión. Por tanto, la gestión coordinada de procedimientos consiste en el establecimiento de un marco de trabajo instrumental, organizativo y temporal para el ejercicio de una competencia del conjunto coordinado de las competencias que corresponden a diferentes administraciones públicas, organismos públicos u órganos administrativos. Marco de trabajo instrumental, organizativo y temporal, es decir, un cronograma de proyecto que integre todos los procedimientos y que coordine los trámites de los diferentes procedimientos para optimizar los tiempos. De modo que al llegar al punto final de ese cronograma de proyecto, se emitan al mismo tiempo todas las resoluciones relevantes para el desarrollo de la actividad.
Esto se podrá aplicar para proyectos o actividades concretos, para sectores de actividad concretos o para picos de trabajo que se puedan producir en ámbitos materiales de acción de la Administración, como ocurrió en determinados momentos en la gestión de proyectos o está ocurriendo en la gestión de proyectos energéticos. ¿Qué podrá incorporarse ahí? Lo decía, pues, la emisión simultánea de informes, de varios informes mediante un único informe, la resolución simultánea de los procedimientos, cuando resulte legalmente posible, o la programación de la resolución sucesiva y coordinada en el tiempo de los procedimientos. Con esto se ha conseguido ya en Aragón, es decir, no son cuestiones que no se hayan hecho, que por ejemplo, la modificación de un planeamiento para incorporar suelo urbano no consolidado con ordenación directa, y la tramitación de una autorización ambiental integrada de una actividad sobre ese suelo, una vez urbanizado, se haya tramitado en aproximadamente 5 meses y medio. Todo el proceso. Con la evaluación ambiental correspondiente, lógicamente, que va encontrada dentro del procedimiento de autorización ambiental. Por tanto, es un procedimiento que bien gestionado funciona. Para eso hay que identificar responsables, identificar enlaces con los diferentes departamentos, es decir, una serie de cuestiones que la ley regula de forma detallada. Y con esto llegaríamos a la simplificación directa. La simplificación directa que afecta, lo decía hace un momento, sobre todo a grandes normas estructurales de la Administración, con lo cual podríamos pensar, entonces, a la empresa en que le afecta. Hombre, por poner un ejemplo concreto, el sustituir trámites de aprobación o de autorización en Consejo de Gobierno por trámites de autorización o aprobación en el propio departamento por el consejero competente o por el consejero de Hacienda, en tiempos administrativos puede suponer un mes o mes y medio. El tener que pasar por el Consejo de Gobierno puede suponer un mes o mes y medio. Por Consejo de Gobierno, por ejemplo, otra medida que la ley ha incorporado y que parece menor, pero no lo es tanto, por Consejo de Gobierno pasan expedientes de 300 euros. Porque la norma que lo regula no discriminaba en función de cuantías, discriminaba en función de materias. La ley de simplificación ahora dice que determinados procedimientos que son sensibles jurídicamente sí que pasarán, pero que otros, todos los demás, cuando bajen de una determinada cuantía, creo que al final se pusieron 3.000 euros, no irán a Consejo de Gobierno. Por tanto, mes y medio. Es decir, la modificación de normas estructurales de Hacienda, de contratos, te voy a decir de contratos sobre los tiempos de tramitación de los contratos administrativos, de los contratos públicos, de subvenciones, no es neutra desde el punto de vista de los operadores económicos. Leyes administrativas mal concebidas que no han sido analizadas en clave de simplificación, con esta mentalidad horizontal de transformación simplificadora de la gestión administrativa, pues tienen trámites que cuando se analizan con esta mirada son trámites en muchas ocasiones prescindibles o sustituibles por otros trámites más ágiles. Eso es lo que ha hecho en un primer empujón a través de esta simplificación directa. Esto ya está en vigor todo, la ley de, la inmensa mayoría, la ley de simplificación. Medidas en primer lugar en materia de Hacienda, de agilización de la gestión presupuestaria, que afectan, por ejemplo, lo señalaba hace un momento, a la modificación de atribución de competencias al Gobierno y al titular del Departamento de Hacienda, entre otras, en relación con determinados gastos de carácter plurianual, con imputaciones de créditos de ejercicios cerrados, con generaciones de crédito, con transferencias de crédito. Es decir, a veces todos estos expedientes lo que implican es si se puede pagar o no. Por tanto, simplificar la tramitación y acudir a un órgano más ágil, sin merma de garantías, para que tome la decisión que corresponda de autorización o de control, lo que implica es que se podrá pagar antes. Por tanto, optemos por la solución más simple, más ágil y con menos carga para el sector privado. Pues regularizar, por ejemplo, la situación en centros docentes, permitiendo las cuentas de gastos de centros docentes públicos para una gestión más ágil, sistemas de cobro y pago incorporando ya de manera definitiva las tarjetas de crédito y débito para recaudación de derechos, simplificando el régimen de devolución de los depósitos realizados ante la Administración Autonómica, cambiando el régimen de los gastos de pequeña cuantía en el sentido que señalaba antes, no solo de los gastos de pequeña cuantía, también de los derechos de pequeña cuantía. Se fijan deudas inferiores a la cantidad de 10 euros, es decir, cuando el tiempo de trabajo necesario para cobrar una determinada deuda implique un gasto superior a la deuda en sí, no tiene ningún sentido hacer ese gasto quitando tiempo de trabajo para otros expedientes
en los que es más necesario y más útil para obtener ese. En materia de subvenciones públicas, pues aquí hay novedades muy importantes que ya están siendo aplicadas. De hecho, el del diseño de la línea de subvenciones a determinados sectores económicos, que han sufrido daños como consecuencia de la pandemia, ya se están aplicando normas de la ley de simplificación. Concretamente, se está aplicando la tramitación urgente, la posibilidad de tramitación urgente, que lo que hace es simultanear, mediante un solo acuerdo administrativo, la modificación del plan estratégico del departamento, el plan estratégico de subvenciones, la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de las correspondientes subvenciones, que ya está regulada con carácter estable, con carácter general en la ley de simplificación. Pues con un presupuesto, un ámbito de aplicación y unas reglas especiales sobre tramitación y, en su caso, sobre fiscalización. Pero más allá de esto, la ley también introduce novedades reduciendo plazos de tramitación de los expedientes de convocatoria y resolución de subvenciones y eliminando cargas. Por ejemplo, reduciendo plazos de emisión de informes de intervención y de servicios jurídicos. Eliminando la comisión de valoración, que no los informes técnicos, en determinados supuestos en los que no es necesaria en absoluta. Mejoras en la publicidad de convocatoria, mejoras en la fijación de criterios de cuantificación, potenciación de la presentación telemática de solicitudes o de la actuación automatizada, de la gestión automatizada de subvenciones. Fijemos criterios subobjetivos porque de ese modo, una vez el solicitante en la página web de solicitud correspondiente ha introducido los datos, aplicando mecanismos de gestión automatizada, automáticamente tenemos el resultado del procedimiento con una gestión mínima, reduciendo el plazo de resolución, flexibilizando determinados plazos y, sobre todo, sistemas de justificación. Otra novedad importante, se introduce el informe de auditoría como mecanismo de justificación cuando sea el más adecuado para eliminar esos penosos trámites de verificación, de aportación y de verificación de documentos por parte de la Administración. En materia de contratación, la ley modifica el régimen del contrato menor. El proyecto de ley no se planteaba una modificación en profundidad del régimen del contrato menor. Lo que hacía era aclarar alguna cuestión que no había quedado suficientemente bien regulada como consecuencia de una reforma realizada hace unos años. Pero las Cortes abrieron el debate sobre el contrato menor con una propuesta de una enmienda del Grupo Popular, recogiendo el guante lanzado por un compañero en la audiencia legislativa, una enmienda que, sin embargo, resultaba de difícil encaje por razones competenciales en el texto de la ley. Pero, sobre todo, y aquí tenemos un ejemplo práctico de lo que es analizar la regulación con la mentalidad de la simplificación administrativa. Si se hubiese aceptado esa enmienda, el resultado hubiese sido que en Aragón, frente al régimen estatal, donde hay dos maneras de realizar contratos menores, por debajo de 5.000 y por encima de 5.000 euros, de aceptarse esa enmienda, en Aragón hubiese habido 7 regímenes jurídicos distintos, 7 regímenes jurídicos distintos para hacer contratos por debajo de 40.000 euros en obras y de 15.000 euros en suministros y servicios. 7, donde la ley estatal establece 2 y donde la directiva permite 1. 7. Entonces, esa opción se desechó. Lo que se planteó fue una propuesta transaccional nueva que se alinease con la normativa estatal. De manera que básicamente en Aragón hay 2 regímenes jurídicos, igual que en el Estado, por debajo de 5.000 y por encima de 5.000. Muy simple, muy sencillo, el régimen por debajo de 5.000, alineado nuevamente con lo que ya hizo de forma pionera la Comunidad Autónoma de Baleares, que fue aceptado por el Estado, es decir, no se está en este caso disparando con pólvora del rey, es decir, el sistema ya ha sido validado en comisión bilateral por el Estado, por tanto, estamos avanzando sobre una propuesta ya examinada por el Estado, un régimen muy sencillo por debajo de 5.000, que además está alineado con lo que venía ocurriendo hace años o con lo que se está haciendo con los equipos de caja fija, y otro régimen, el estatal, por encima de 5.000. Con la posibilidad de que aquellas administraciones, aquellos poderes adjudicadores que lo deseen, puedan licitar de forma sencilla
en concurrencia a través de la plataforma de licitación correspondiente. Por tanto, no aprobemos irreflexivamente una enmienda que nos da 7 regímenes jurídicos complicados, difíciles de aplicar, que van a generar dudas en los operadores públicos y privados. Vayamos a un régimen jurídico más sencillo y fácil de aplicar, con menos incertidumbre. Recurso especial, algo parecido. Es decir, Aragón era la única comunidad autónoma con Navarra que había establecido umbrales diferentes para hacer posible el recurso especial. Umbrales más bajos que los del Estado y más bajos que los de la directiva. Tanto el Estado como las otras 15 comunidades autónomas se mantenían en la norma básica estatal. ¿Qué hace la ley? Volver a la norma básica estatal. ¿Por qué hemos de tener un régimen jurídico del existente en el resto de comunidades? Si es que es una desventaja competitiva. Pensemos, por ejemplo, en un proyecto de colaboración público-privada en un ámbito en el que haya que licitar la colaboración público-privada. Por ejemplo, para seleccionar a un operador privado para realizar una obra, para prestar un servicio. Si bajamos el umbral de recurso especial, eso lo que va a suponer es que se van a poder recurrir pliegos, incertidumbre, y que se va a poder recurrir la adjudicación, incertidumbre. ¿Y en plazos qué supone eso? Pues un par de meses o 2 meses y medio. Por tanto, una desventaja competitiva de Aragón con respecto al Estado y a otras 15 comunidades autónomas. No hace falta. Volvamos a la regla básica estatal. La regulación de la resolución culpable y de la prohibición. Cuando los licitadores actúan maliciosamente, hay una comunicación tremendamente interesante, muy reciente, de la Comisión Europea sobre colusión, sobre el control de la colusión en la contratación pública. Cuando los licitadores actúan o un licitador actúa maliciosamente en un procedimiento de contratación, no perjudica solo a la administración, perjudica al resto de licitadores. Cuando tienen lugar prácticas de colusión entre varios licitadores, los perjudicados son los licitadores que no han participado en esas prácticas de colusión. Por tanto, una de las pocas herramientas que la administración tiene para lograr que el mercado de la contratación pública, que es un mercado para muchas empresas, funcione correctamente, es atajar las prácticas de colusión. Y cuando se detecten esas prácticas, reaccionar con aquellos instrumentos que la directiva da, que la Comisión Europea promueve y que la normativa básica estatal ha incorporado, y en particular con la prohibición de contratar. Y aquí tenemos ejemplos sangrantes que cualquier operador puede percibir. Imaginemos la adjudicación de un contrato de obra con una baja muy elevada que se justifica, que por tanto no permite al órgano de contratación, al poder adjudicador, excluir a ese licitador y que da lugar a la adjudicación. Tal cual podía resultar previsible para muchos operadores y para la propia administración, cuando se inicia el proceso de ejecución de la obra, el contratista paraliza la obra porque los números no dan. Y empieza a proponer mecanismos para enjugar esa baja, con el efecto que eso tiene sobre la corrección del procedimiento de adjudicación. Imaginemos que se produce una resolución por incumplimiento culpable. Hay que tramitar un procedimiento contradictorio para demostrar que la paralización ha tenido lugar porque el propio contratista está cuestionando su oferta, que es vinculante para él, que forma parte del contrato y que por tanto hay un incumplimiento culpable del contrato. Procedimiento contradictorio. Pero es que luego hay que tramitar otro procedimiento contradictorio para la prohibición de contratar. Pues, tramitemos simultáneamente y demos la audiencia en el mismo procedimiento respecto de ambas cuestiones cuando pueda resultar procedente. Porque garantizaremos la exclusión, en línea con lo que plantea la directiva, de licitadores maliciosos para que el mercado funcione correctamente. Y entre otras cosas, las bajas no sean para reventar el mercado. Hay otras medidas, pero concluyo ya, que ya pasó un poquito del tiempo, de aplicación directa que afectan a normas sectoriales muy diversas. La generación de las medidas sobre novedades de régimen jurídico de generación de energías renovables, que son amplias, que están inspiradas en una norma de éxito que fue el decreto ley del año 2016 para la energía eólica, que ahora se extiende a otras modalidades de generación, como las renovables no eólicas con generación de residuos, nos darían pues, para otra ponencia amplia. Yo creo que ahí es uno de los casos en los que la regulación del 2016 fue una regulación óptima para reconducir la deriva de un sector que se había bloqueado como consecuencia de una regulación inadecuada. Hay modificaciones en ordenación del territorio para suprimir determinados trámites innecesarios. Hay modificaciones en la normativa de urbanismo pues, para eliminar el carácter dispositivo del régimen de declaración responsable o para favorecer la generación renovable para el autoconsumo o para aprovechar zonas de aparcamiento o espacios privados con esa finalidad.
Se modifican también diferentes aspectos de la normativa del INAGA y se trata de mejorar los procedimientos de comunicación para agilizar plazos, determinados aspectos de la normativa de montes y vías pecuarias para resolver problemas que se producían con determinados proyectos que tenían autorizaciones específicas, en materia de vivienda, aplicación del régimen de las para los planes de caza o alguna modificación en materia de tasas, adaptándolo a procedimientos en los que hay trámites de ámbito. Estos serían los grandes contenidos de la ley, sobre todo la gran estructura de la ley, que luego da para mucho más y que cuando bajamos a detalles, pues profundizar en diferentes materias. Ahora nos tiene de lleno en ese proceso pues, apasionante de examen, de autoexamen de nuestra propia regulación, pues para llevar a la práctica aquellos aspectos de la ley que han sido renovados y que tienen que requieren de modificaciones de otras normas sectoriales. Bueno, pues muchas gracias, Julio, por tu concreción. Pues entendemos que es muy complicado en apenas 45 minutos reducir todas las novedades que supone esta ley. Y empezamos ya el turno de preguntas por parte de los asistentes. Os comunicamos a todos que tenéis la opción de levantar la mano y os daremos la palabra en directo, o a través del canal de preguntas y respuestas las haremos por escrito, lo que queráis. Por lo cual empezamos ya el turno de preguntas por parte de algún miembro. Además, bueno, esta iniciativa quiero hacer público que ha sido a raíz de una propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, que es una comisión de COE pues muy dinámica, que sí que quería pues, contar con la presencia de Julio como padre realmente impulsor de esta ley tan importante de simplificación administrativa. Y como tal, pues ya un miembro de la comisión, Leonardo González, pregunta si se puede impulsar esta iniciativa a nivel estatal para eliminar limitaciones a la estrategia aragonesa. A ver, más que la iniciativa es decir, la ley yo creo que sería exportable, pero yo creo que desde el punto de vista de la efectividad de los procesos de simplificación hay dos cosas esenciales, que es que en las grandes leyes administrativas se internalizase esta cultura de simplificación, que por tanto el examen que se ha hecho o que se está haciendo ahora de nuestra propia normativa aragonesa o algunas normas ya como la de Hacienda, contratos, subvenciones, se trasladase a las grandes normas básicas estatales. No tiene sentido, y además yo suelo decir que es una desventaja competitiva para España tener normas que son más complicadas de gestionar y de aplicar que las normas de nuestros vecinos portugueses, franceses, alemanes, ucranianos. Es decir, y esto se hace muy evidente cuando esas normas parten de directivas. El ejemplo que siempre pongo, porque es más claro, es el de la ley de contratos del sector. Es decir, con las directivas no cuesta 8 meses tramitar un contrato. Y en otros Estados miembros de la Unión Europea, en Francia, no cuesta 8 meses tramitar un contrato por procedimiento abierto. Las cosas se pueden hacer más sencillas y más complicadas. En España, por las razones que sean, las hemos hecho muy complicadas. Entonces, yo creo que había que promover la revisión, la reflexión sobre las grandes normas básicas estatales y luego pues, la profundización en determinados aspectos con carácter horizontal, la tarea que hace la ley. Yo creo que se puede trabajar con esa línea. Hay comunidades que están trabajando, antes decía que algunas de ellas incluso yendo un pasito por detrás. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pues todos los instrumentos que tenemos en Aragón de promoción empresarial a través de planes y proyectos de interés general y de otras herramientas que tenemos reguladas hace tiempo, o los procedimientos de gestión coordinada, pues esto ya lo venimos haciendo desde hace unos años en la Comunidad Autónoma de Aragón y ha dado buenos resultados. Ahora lo están regulando otras comunidades autónomas pues, como Galicia, Andalucía u otras. Nosotros estamos ya en el estadio de la infraestructura, es decir, de pensar ya no solo en procedimientos concretos sectoriales, sino en el conjunto del ordenamiento autonómico. Muy bien, continuamos con más preguntas. Belén Odría pregunta si la simplificación administrativa que impulsa la ley podría perjudicar derechos de terceros afectados por la tramitación de expedientes administrativos, en los que, por ejemplo, se prescinde del trámite de información pública, se reducen plazos o cambia el efecto del silencio administrativo. Bien, esa es la reflexión en la que estamos ahora. Es decir, cuando
haya razones de interés al interés general, en el sentido del artículo 2b, que derivan de la normativa, de la actuación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la normativa europea, fundamentalmente, hay que pensar si se puede cambiar el sentido del silencio, si se puede sustituir una autorización previa por una relación de comunicación, puede suprimir el ámbito de información. Por tanto, yo creo que es una reflexión que hay que hacer al caso. Pero la ley de simplificación, desde este punto de vista, yo creo que no afecta en más, o sea, no suma o resta desde el punto de vista de esa ley. Hay que hacerla igualmente. Por ejemplo, la sustitución de una autorización previa por una declaración responsable, que en ocasiones deriva de la propia normativa estatal, ya puede producir ese efecto de que un tercero no se entere de algo que hay en la declaración del proyecto que ampara la declaración responsable y que le perjudica. Él no, pero por eso decía, la administración puede ejercer la potestad de inspección. Si esa afección se produce con una infracción normativa, la administración puede reaccionar exactamente igual que podía reaccionar con la autorización. Por tanto, es algo, ese es el proceso de reflexión en el que estamos y ese es el proceso de reflexión que habrá que hacer. O sea, si no es necesario, omitamos estos trámites o los buscamos necesarios. Habrá que mantenerlos. Le queda la potestad. Cambiar de autorización a declaración no implica que la administración tenga menos capacidad de reaccionar frente a actuaciones ilegales. Bueno, con el tema de los plazos hay varias preguntas. Vamos a mirar de concretarlas. Se plantea como medida administrativa la reducción de plazos, algo que nos parece fundamental. Pero ¿qué mecanismos existen para verificar que los plazos se cumplen? Y en esa misma línea, pues también hay otra pregunta que dice que el informe Doing Business nos coloca en último lugar en España. Ahora que hay plazos y no se cumplen, ¿es consciente la Administración sobre la falta de recursos en esta materia? Es lo que nos suelen decir cuando protestamos por los retrasos. Pues dependerá de los procedimientos, entiendo yo. Es decir, la Administración, como toda organización, es finita, pero por eso la ley lo que plantea es que en determinados casos se pueda reorganizar instrumentalmente para afrontar la necesidad del cumplimiento de los se puede hacer y se ha hecho. Entonces, claro, el regular procedimientos de gestión coordinada, por ejemplo, para conseguir que los plazos se cumplan y dotarlos de una unidad transitoria de gestión, pues es un instrumento que la ley da y que ya se ha ensayado en algunos ámbitos sectoriales pues con cierto éxito. Pero pensemos también que el cambio de autorización previa a declaración responsable va en esa línea también, porque el cambio de autorización previa a declaración responsable lo que implica es que el plazo lo marca el particular. Que no hay un plazo de resolución que impida el desarrollo de la actividad o la ejecución del proyecto. Por eso es importante que la Administración se reorganice para desarrollar la actividad de comprobación. Podrá hacer a través de otras técnicas. Se podrá hacer, por ejemplo, a través de técnicas de muestreo, cuando la actividad sea en masa y sea imposible afrontarla de otra manera, pero que podrá contar con los certificados de conformidad emitidos por las entidades colaboradoras. Por tanto, el cambio tiene que ser producto de una transformación de los regímenes jurídicos hacia declaración responsable, hacia silencio positivo, de aplicación de esos regímenes jurídicos, y en aquellos momentos, en aquellos ámbitos sectoriales en los que se produzcan cuellos de botellas puntuales, pues la ley lo que da es instrumentos de coordinación para que se reorganice rápidamente y pueda afrontar ese proceso. En términos muy sencillos, en términos administrativos, claro, en términos empresariales es más fácil posiblemente de hacer, aunque con las dificultades que la normativa laboral plantea, que también las tiene. En una unidad transitoria de apoyo a la gestión con personal incorporado mediante reducción temporal de funciones, lo que significa es que el personal sigue estando en su puesto, sigue cobrando en su puesto, pero pasa a hacer el trabajo necesario para que el procedimiento de gestión coordinada salga adelante. Es decir, no cambia nada, salvo que las tareas pasan a ser las necesarias en la organización para resolver un cuello de botella. Eso es un cambio en la cultura de gestión de personal de la administración pública y de organización esencial. Se ha hecho y ha funcionado. Entonces, bueno, vamos a tratar de estandarizar esa respuesta cuando sea necesario. Muy bien, tenemos a Fernando Moreno en línea, que ha hecho una pregunta. Te doy la palabra. Fernando, cuando quieras, de Solutex. Buenos días, profesor Tejedor.
Fernando Moreno, presidente de la Federación de Industrias Químicas y Plásticos de Aragón. Su presentación me parece fundamental para entender la ley. Es una pena que una presentación o los criterios que inspiran la ley no hayan sido presentados en una comisión tan importante como la Comisión de Medio Ambiente de la COE, donde participa prácticamente todo el sector industrial de Aragón. Hubiera ayudado mucho a entender mejor desde el principio por dónde iba el legislador y lo que pretendía. En cualquier caso, me parece una ley de referencia. Me ha interesado mucho la página 20-21 de su presentación, donde se puede ver el cronograma a seguir desde el punto de vista administrativo para poder implementar esta ley paraguas y llegar a la ley ómnibus, regulando y adaptando la administración para conseguir el objetivo final. Le felicito por ello, es un tema que nos interesa mucho conocer cómo va a funcionar y cómo se va a desarrollar la ley para evitar que las relaciones entre la administración y el administrado no sea un estado de derecho asimétrico, que es en lo que realmente tenemos en estos momentos. Le felicito por la comisión de simplificación. Me parece una herramienta magnífica para poder seguir el funcionamiento de la ley, para poder ver su implementación en nuestra comunidad autónoma, y le pediría que fuera a través de esta comisión de simplificación. No sé si tenemos otro instrumento mejor, al fin y al cabo tenemos esta referencia, para que se pueda seguir la implementación de la ley, para que se pueda ver el plan de formación de funcionarios para poder implementar esta ley y para poder entender todos, el sector, los ciudadanos en general, cómo se implementa esta ley. O sea, necesitamos referencias permanentes en el tiempo para la implementación de esta buena ley. Gracias. Bien, a ver, por partes. En cuanto al proceso de elaboración de la ley, pues yo más que nadie, y en mi caso, en el ámbito de la presidencia, más viví la presión que se produjo en determinados momentos, porque además es una ley que en parte arranca de la estrategia aragonesa de recuperación social y económica, la presión política que había para avanzar en esta materia y sobre todo, y esa era una de las dificultades, la falta de referentes previos, la falta de leyes que tratasen de abordar de esta manera integrada todo el proceso de simplificación. Hubo conversaciones informales y se presentaron las ideas generales a agentes sociales, a determinados grupos políticos, es decir, hubo un proceso de interlocución, porque lo que queríamos constatar desde la presidencia, los que estamos en este trabajo, era que avanzábamos, o sea, que las ideas que nosotros pensábamos que debían inspirar el avance eran compartidas pues, porque van a ser los destinatarios fundamentales de la norma. Sí hubo contactos, pero es evidente que fueron contactos muy acelerados que posiblemente en un proceso más pausado, en un proceso prelegislativo más pausado, se hubieran podido hacer con mayor aprovechamiento. Desde luego, sí que creo que en el proceso de elaboración de la ley Omnibus, el procedimiento prelegislativo tiene que ser exhaustivo, es decir, con su información pública y todo lo que haga falta, para que todos los sectores puedan opinar y puedan expresar su criterio respecto de los cambios en normativa sectorial para la aplicación de los principios y de las nuevas reglas de la ley. Y en cuanto a la comisión de simplificación, a ver, esa idea de crear una red de inteligencia colectiva dentro de la administración, pero en la que participen a través de grupos de trabajo otros agentes, es la que inspira la comisión de simplificación. Es decir, si conseguimos que dentro de la estructura de la administración autonómica, muy vinculada a la presidencia, porque la comisión de simplificación está adscrita orgánicamente al Departamento de Hacienda, pero funcionalmente en el día a día de su trabajo a la presidencia. Si conseguimos que esa comisión asuma el liderazgo del proceso y luego actúe como el nodo de la red, con las secretarías generales de los departamentos, con otra serie de personas en las que estamos implicando en el proceso de simplificación, eso es lo que nos permitirá cambiar la forma de pensar, es lo que busca la ley, lo que está por debajo, ¿verdad?, de la norma. Que nos planteemos siempre, pero esto nos hace falta regularlo así, este procedimiento es lo suficientemente sencillo, este procedimiento lo vamos a tramitar de forma lo podemos tramitar de forma automatizada, hagamos este trámite ahí. Esta es la reflexión que la trata de hacer.
Pero sí estoy de acuerdo en que en el proceso de desarrollo hay que abrir más, y así está previsto en el proyecto de ley Ómnibus, a la participación, y que hay que reflexionar también, una vez lanzada la Comisión de Simplificación, sobre todo a través de los grupos de trabajo y demás, cómo conectamos con otras sensibilidades respecto del proceso de simplificación. Gracias, Julio. Continuamos. Hay una institución que es el INAGA, que es polémica, y hay alguna pregunta en relación a esa institución. En relación a los plazos, ¿hay alguna regulación que obligue a realizar los informes por orden de entrada de las solicitudes? Y se refiere principalmente al INAGA, que pueden dejar un expediente con información pública y tasas pagadas más de un año, y más de un año sin realizar el informe técnico. Pues habría que analizar las razones. Es decir, hay normas sectoriales que sí que establecen criterios en cuanto a la prioridad de solicitudes. Las hay que analizarlas sectorialmente. Me viene a la cabeza precisamente el ejemplo de una de las que yo participo, que fue el 2016, el de generación eólica, que la regla de prioridad temporal y establece un régimen jurídico de protección a los operadores que promuevan parques de generación en función del criterio de prioridad temporal, un criterio clásico en derecho, como bien saben. Pero depende de la norma sectorial. Claro, ¿y por qué un expediente queda encima de la mesa un año? Pues es algo que hay que ver. La prudencia me obliga a no valorarlo. ¿Me parece normal que un expediente esté encima de la mesa un año? No. ¿Me parece que necesariamente tiene que ser por un problema administrativo? Puede serlo, sin duda alguna, puede ser por un problema administrativo, pero puede ser también por un problema de proyecto. Es decir, no lo sé, es decir, habrá que mirarlo. Desde luego, no es una incidencia que se tuviese que asumir con naturalidad, que se produzca una demora desde ese punto de vista, y es algo que la ley de simplificación, en la medida en que puede hacerlo, combate. Lo que pasa es que ya he dicho que las leyes no hacen milagros, ni esta ni ninguna. Si no se gestiona su aplicación y no se gestiona su desarrollo, pues surgen problemas como... Muy bien, continuamos. Daniel Serna nos pregunta ¿cuándo crees que podrán empezar a ver la luz los convenios Gobierno de Aragón con las entidades locales para la tramitación coordinada de determinados procedimientos? Y pregunta si se trabajará a nivel de comarcas, mancomunidades. No, en principio, a ver, nosotros ahora la prioridad en este momento es, porque ha de serlo, es la revisión de la normativa sectorial. Es decir, esa revisión de la normativa sectorial es clave para la aplicación efectiva de la ley y va a afectar a procedimientos autonómicos, pero muy posiblemente acabará afectando también a procedimientos locales. A partir de ahí, la extensión del régimen jurídico de la ley al ámbito competencial local puede derivarse o bien de que una norma sectorial así lo imponga, se cambia el régimen de autorización previa por el régimen de declaración responsable en norma sectorial, donde sea posible hacerlo de acuerdo con la legislación, la normativa europea y la legislación estatal, o puede derivar de la propia voluntad de la entidad local que quiera modificar sus ordenanzas y establecer en el marco de la normativa de régimen local las reglas que establecen. Sobre esa base, sobre esa reflexión, es cuando habría que empezar a pensar en procedimientos de gestión coordinada. Hay procedimientos que yo creo que son idóneos para la gestión coordinada, que son los territoriales, que afectan a urbanismo, a ordenación del territorio, con implicaciones ambientales, que llevan a autorización de actividades y demás. Y ahí hay mucho camino por recorrer. Pensemos una cosa, cuando yo empecé a trabajar en urbanismo, era la cadena secuencial de instrumentos urbanísticos para desarrollar un proyecto era poco menos que un mantra intocable. Me decían todo tipo de cosas. Cuando decías, ¿y por qué un plan parcial no puede llevar el proyecto de urbanización como una separata adicional? Y en su caso, el avance del proyecto de reparcelación. Pues porque son instrumentos distintos, porque hay que sacarlo luego, porque se quiere licitar, porque tal, porque cual. En 2009 la ley dice que un plan parcial puede llevar el proyecto de urbanización, que una modificación de plan general puede ordenar directamente un sector de suelo urbanizable delimitado. Se ha caído el mundo. Es más, muchas comunidades autónomas han avanzado por ese camino. Es decir,
trámites que antes eran sucesivos, modifico el planeamiento general, apruebo el plan parcial, apruebo el proyecto de urbanización, apruebo el proyecto de reparcelación, inicio el procedimiento de autorización administrativa de la actividad que se trate. Ahora, la normativa urbanística ya son simultáneos. Avancemos por ese camino. Es decir, vamos a coordinar trámites urbanísticos de ordenación y gestión de suelo con trámites ambientales y con los procedimientos autorizatorios. Es el ejemplo que ponía. Tramitemos una modificación de plan general con ordenación directa por el proyecto de urbanización y si hay acuerdo entre los propietarios, si es que son varios propietarios, un convenio de gestión para evitar la reparcelación, más ágil la reparcelación, y en paralelo tramitemos las autorizaciones administrativas de los usos para poder hacer, además, procedimiento de urbanización y edificación simultánea. Convertimos 2 años y medio en 6 meses. Eso se puede hacer porque se ha hecho ya. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Pues primero acabemos de revisar la normativa sectorial para identificar los ámbitos próximos. Ahí también tienen mucho que aportar los ayuntamientos y a partir de ahí los procedimientos se podrán estandarizar. Y lo que sí que digo es que también, que si se hace bien, los convenios de gestión coordinada tendrán que llevar como anexo 1 un diagrama de Gantt que explique cómo se van a tramitar los procedimientos, en qué plazos y cuál es el compromiso. Pero sobre la base de algunos presupuestos. Por ejemplo, el operador económico tiene que cumplir los requisitos de calidad documental en el día 0, porque el no cumplir los requisitos de calidad documental son incidencias en el procedimiento administrativo que provocan dilaciones, reiteración de trámites de información pública, por poner algún ejemplo, y en otros, y cuando sean proyectos que requieran la tenencia de suelo, pues título desconstituido sobre el suelo, por ejemplo, absolutamente sencillo y claro. Pero a partir de ahí, la gestión coordinada debe explicar públicamente cómo se va a gestionar, en qué plazos y sobre la base de qué presupuesto. Porque si no, no avanzaremos. Muy bien, aquí hay una pregunta que además por parte de COE las hicimos en la fase de alegaciones de la ley, de cara a participar en la comisión de simplificación. Y la pregunta es que si el sector privado, concretamente pues la COE, como representante empresarial, podía participar en la comisión de simplificación. Cree que puede aportar mucho y sería bueno que la administración conozca de primera mano las necesidades empresariales y cómo pueden plantear posibles soluciones. Pues bien, es lo que decía hace un momento, al hilo de alguna de las preguntas anteriores. Estamos ahora en el proceso, la comisión se constituye el 18 de marzo, porque la ley, y estamos en el proceso de elaboración del reglamento de régimen interno de la comisión, en el que ya se debatió en la primera sesión, la sesión constitutiva, la creación de grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo yo creo que tienen que ser permeables, necesariamente permeables a personas y a sensibilidades. Porque pienso que la comisión, si se queremos que sea operativo, que sea asumida como propia, tenía que crearse como se ha creado. De la administración pero hay algunos grupos que ya estuvimos debatiendo, por ejemplo, el de transformación digital, que yo creo que habrá que abrir a operadores privados, el del mundo local, el grupo de trabajo de administración local, que hay que abrir, hay que darles el protagonismo a las entidades locales. Y yo creo que también, me lo he anotado hace un momento, ya era algo que habíamos pensado, en el nivel de los grupos de trabajo, la sensibilidad empresarial que estar representada. Y otros colectivos igual, es decir, es una reflexión que tiene que hacer la comisión en el reglamento de régimen interno, pero que se va a hacer. O sea, que yo creo que se debe hacer. Incluso sensibilidades que han sido muy críticas con la ley, justamente, porque no decían cosas que la ley no decía. Es más, que la ley no es que no dijese, es que no podía decir y decía lo contrario, como han sido los grupos ecologistas. La ley no pretende eliminar las declaraciones de impacto ambiental, ni las declaraciones ambientales, ni las autorizaciones ambientales integradas, fundamentalmente porque no puede hacerlo, porque vienen impuestas por normativa europea y estatal. Es más, entre las razones imperiosas de interés general del artículo 2b están las ambientales, pero porque nos vienen impuestas. Pero yo creo que es una sensibilidad que también es valiosa, ¿vale? En línea de, sobre todo, de no cometer errores. Podemos estar pensando que podemos hacer que determinadas cosas, cuestiones son razonables sin haber percibido pues, alguna cuestión que pueda.
Yo creo que en el ámbito de los grupos de trabajo es muy interesante que la comisión esté. Y en su gestión posterior, en los procesos de formación, en los procesos de reflexión, que habrá que abrirlos para la comisión de grupo de trabajo, yo creo que es interesante, vamos, que es casi obligado. Bueno, pues estamos ya en plazo. Agradecemos a Julio su presencia. La presentación estará disponible en el canal de YouTube de COE, la grabación de esta ponencia, y en la página web de COE, pues exactamente igual tendremos la presentación en vía PDF, como habéis pedido algunos de los asistentes al acto. Creo que ha sido un placer contar con 1 hora y media de Julio Tejedor, que es una referencia a nivel de derecho administrativo de Aragón, y ha sido un impulsor de una ley que es una ley referente a nivel nacional y que esperemos que en los próximos meses pues, nos agilice a todos la relación con la administración. Julio, muchas gracias por el tiempo y por la labor de estos años trabajando en pro de una ley que creo que va a ser una referencia a nivel nacional. Gracias a vosotros y espero que nos acompañe el éxito. Muchas gracias. Adiós, muy buenos días a todos.